opinión, digamos, medio pirata. Esos casos. Wait, they're bootleg comics? What? What about the illegal digitalization of comics that go online and you can download them for free? I heard they make you go blind. I don't know. The resolution is so poor. Como la pornografía. I get the sense a lot of you guys re-downloaded illegal comics. Me da la sensación de que muchos de ustedes han estado descargando cómics de manera ilegal. Show of hands. I mean, my opinion, it's a Saturday night at my house. No, it's not. It's, you know, I mean, I think to me, it's very painful because if I can go look at sites and see how many downloads of an issue of something, you know, like a Scout or 100 Bullets was or what have you, and I see these really high numbers. Le resulta casi triste porque a veces entra a una página de descargas y ve cuánta gente descargó un número de Scout o de 100 balas y a veces son cifras enormes. You know, and then I know what the numbers are that the book actually sells. Y también sabe cuántas son las cantidades de ejemplares que la revista efectivamente vende cuando sale. You know, it definitely cuts into the amount. Y bueno, claramente una cosa le resta a la otra. You know, I'd like to think on one level, oh, maybe they're just sampling it and maybe they'll buy the trade, but that's all bullshit. Dice que a veces le gustaría pensar de que alguna gente que se baja las revistas es como que las lee para tener un muestrario y después si le gusta se va a comprar los trade paperbacks, pero es un chamullo. I mean, it's tricky. We have a whole generation now of people that feel like they should be, you know, get stuff for free. Dice que ahora tenemos toda una generación de gente que de alguna manera se convenció de que tiene que conseguir todo esto gratis. You know, but at the same time, you know, I mean, iTunes has proven that if you do provide like a clean, good copy that at affordable price, that people will also buy it that way. So, dice que de todos modos, por el otro lado, viéndolo del modo positivo, iTunes es como que dio el ejemplo de que si les armás un lindo paquete, lo promocionás bien y les das algo lindo que el tipo quiera tenga ganas de tener, la gente se lo va a bajar pagándolo y está todo bien. I mean, you know, I couldn't be more excited about like what they've been doing at DC. I mean, for years, editors like myself, other people have been sort of banging the, you know, head against the, you know, wall, trying to get people to pay attention to how big those numbers are. Dice que le parece bien lo que la movida que está haciendo ahora DC, que durante mucho tiempo algunos coordinadores, incluyendo él, se golpeaban la cabeza contra la pared diciendo ¿qué hacemos con todo esto? Mirá la cantidad de gente que se está bajando el material de internet. ¿Cómo podemos responder? You know, and see what would happen if we provide like a real alternative to that. ¿Qué pasa si nosotros mismos les proveemos una verdadera alternativa al tema de bajarse las historias? We're just in that like kind of initial stage, and you know, I mean, I'm happy that that's really finally happened. Y ahora esto está en como un estadio inicial, pero a él le parece bárbaro que finalmente se esté dando. Una experiencia. I was reading that verbatim. We worked that out before. Lo estuvieron ensayando. Buenas noches, mi nombre es Javier. La pregunta va para los dos. Generalmente se habla mucho más de las series que son populares y las que mejor andan. Pero, ¿qué pasa con las series que no funcionan bien? ¿Cómo es el proceso de cancelación? O sea, ¿cómo se llega a avisarle a los artistas? Como editores, ¿cómo lo manejan? Cuando una serie está siendo más o menos mal en ventas, ¿cómo se trata de cambiar? ¿Cómo se maneja eso? Para evitar la cancelación, que es lo que calculo menos quieren hacer, avisarle a los artistas que su proyecto, su trabajo va a dejar de ser publicado. Excelente pregunta, Flaco. ¿En qué revista trabajamos? Well, there's a special room at DC. And you know if you're told to report to that room, that your book is about to be canceled. Me acuerdo del peligro en DC, y si te convocan a una reunión en esa sala es porque está todo mal, tus cómics corren riesgo de ser cancelados. I mean, I would refer you to my previous answer that I go in my office and cry. Vuelvo a la misma respuesta que te di antes de que me encierro en mi oficina y lloro. And then, you know, I usually let the creators read about it online. Y después dejo que los autores se enteren
Esta persona de vacaciones. And let my assistant handle the screaming so far. Mis ayudantes se banquen toda la parte de los gritos, los alaridos y los llantos. I mean, it's a painful thing. Es algo doloroso. For sure. But Sin duda. we're well aware of where we are, what a book, how it's doing, how it's not doing. Pero tenemos muy claro dónde estamos, cuánto venden las revistas, cuánto no venden, cómo les está yendo. You know, and we'll try before it gets to that point to make some changes if we can, and we think it's going to help. Y tratamos de que antes de llegar a ese punto hacer los cambios o las modificaciones que haya que hacer para evitar llegar a esa situación. But as hard as those phone calls are to make, to tell a creator that, I've yet to have an experience where they were particularly surprised. Pero si bien es muy jodido llamar a un autor para avisarle que le van a cancelar una revista, todavía no le pasó nunca de llamar al autor para decirle eso y que el autor se viera sorprendido. And usually I try to spin it, so I say, Pero se le trata de dar vuelta. hey, look at this as an opportunity. Now you have more free time. Mirá, tenés buena oportunidad, vas a tener un montón de tiempo libre. And it's not fun, but No es divertido. it's never a surprise. Pero nunca es una sorpresa. I do hope to think that DC is a really good place for the fact that it doesn't generally mean like, oh, that's it for that person. Like we just sort of regroup and try to come up with something else. DC es un muy buen lugar en ese sentido porque nunca es que le bajan la persiana a una persona en particular. Simplemente, reagrupá, volvé, pensá algo nuevo y vas a tener una nueva chance. Getting a series that's really going to connect with people is fucking hard. It's really hard to find a series that, is going to connect on some level. Pero lo más difícil, lo realmente jodido es encontrar una serie que vos sepas que va a conectar con la gente, que realmente conecte con la gente. And DC really does as much as they possibly can to support things, and probably past the point where they should support some things. Y DC se juega siempre a tratar de apoyar a full el proyecto lo más posible, incluso a veces más allá de lo que debería apoyar. And it's never a strictly numbers game. It's never just, Nunca se define todo estrictamente por los here's números. the line, you crossed it, you're out. No es que te ponen una línea y dicen cuando vendas un poquito por abajo de esto, estás afuera. Which I greatly appreciate, and I know my creators. Es algo que yo agradezco muchísimo y que los autores que trabajan conmigo también. Última. I just one thing to that is that Sí quiero agregar algo a eso. a lot of times with series, sometimes if you don't hang in there, generally we try to let people finish their story. En general, cuando hay que terminar una serie, tratamos de que los autores tengan la chance de terminar la historia. But a lot of times if you don't hang in there and let the creators find their feet, as they say in English, you might prematurely cancel a book. Pero también corres el riesgo de cancelar prematuramente una revista. Hay que esperar a darles un tiempo de maduración a los autores, de que le encuentren el sentido, que hagan pie en la historia. Before the book finds its audience. So like Transmetropolitan to me is the perfect example. A veces tarda un tiempo la revista en encontrar a su público y el ejemplo más perfecto de esto para él es Transmetropolitan. So there are a lot of series that sell very poorly but that do great in trades. Hay algunas series también que venden muy mal en revistas, pero después venden muy bien cuando salen los recopilatorios. But I think this is For getting back example, to a lot of Vertigo books are. por ejemplo, un montón de los títulos de Vertigo. So, and this goes back to the earlier question about digital comics. I think that's where the impact, unfortunately, is Y con esto volvemos a la pregunta anterior, a la de la historieta digitalizada. Acá es donde se ve realmente el impacto que tiene el tema de bajarse los cómics. Because we generally use, if the monthly sales are so low that we think there's no appetite for this kind of material. A veces nos parece que viendo las cifras que venden las revistas mensuales que son muy bajas, nos da la sensación de que no hay interés en consumir este material. So you can't hang in there long enough to see if it will find the audience that you think is there. Y la serie no aguanta lo suficiente como para ver si realmente encuentra o no un público que la siga. In so many series, I've never seen a series where I would say the first issue is anywhere close to the best issue. O sea, nunca vi una serie en la que el primer número sea ni remotamente cercano al mejor número. If you look up almost any seminal Vertigo series, Sandman, 100 Bullets, Me están like hablando de todas las Scalp, whatever. series seminales de Vertigo, Sandman, 100 Bullets, Scalp. Scalp, loco, lean Scalp, es lo más grande. Disculpen. Y nunca el primer número es el mejor. It's not until it tends to be, you look at about issue 8, 9, 10, somewhere in there you're going to find an issue that is the issue that most people will point to and say this is when they finally
general hay que esperar un tiempito y suele ser el número 8, 9, 10, donde la gente coincide que realmente, mirá, este número acá, esta serie está alcanzando su potencial. Sandman would be like issue 8, like the one in the diner, or issue 9, or 10, or the one with death. En Sandman es alrededor del número 7 u 8, que transcurre todo en el comedor, el número de la primera aparición de muerte. Por eso. Bullets would probably be like the Cole, like the Ice Cream Man issue, which is like 8 or 9 or 10. El número, en 100 balas debe ser el primer número en el que aparece Cole, el número 8, 9, por ahí. So you got to have the The latitude. visuals also started to make much more sense around issue 9, 10. People just don't. The creator is a team, and it's a, you know, we don't know what the hell we're doing for the first 3 or 4 months. You're trying to En figure general, everybody out. esto se crea en equipo, el equipo se va formando y no puedes pretender que en la primera de cambio el equipo funcione todo perfecto. Esto se va mejorando con el tiempo. Hay que darles tiempo, hay que darles espacio para que se vayan encontrando unos a otros.